Bien, entonces cuando hablamos de una pirámide, vamos a empezar por este sólido primero. Pirámide. Cuando hablamos de pirámide, entonces nos estamos refiriendo a un sólido geométrico que tiene una base, poligonal, es decir, que puede ser cualquier polígono, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un pentágono, puede ser un rectángulo, bueno, cualquier polígono regular. Aquí voy a colocar como esa característica, es un polígono regular. ¿Listo? Entonces, tiene una base poligonal, pero entonces a diferencia de, por ejemplo, el cubo, que tiene dos bases, o a diferencia del cilindro, que tiene dos bases, en este caso vamos a contar solamente con una. Entonces, ¿qué pasa con las caras laterales? Que al tener solamente una base, las caras laterales son directamente triángulos. Las caras laterales son triángulos y son triángulos y estos triángulos son isósceles. ¿Listo? Recordemos que los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. También pueden ser triángulos equiláteros, o sea que tienen todos sus lados iguales, pero no siempre. ¿Listo? Lo que sí siempre se va a cumplir es que sean isósceles. Entonces, estas caras laterales son triángulos isósceles porque deben converger, porque convergen, o mejor dicho, todas llegan a un mismo punto y ese punto se llama ápice. Entonces se llama ápice. Entonces, si vamos a mirar, tenemos, por ejemplo, una base cuadrada, ¿cierto? Y si yo dibujo una pirámide de esa base cuadrada, pues me quedaría algo, digamos que aquí vista en perspectiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las caras laterales, entonces, son triángulos. Entonces, aquí tengo dibujada una cara lateral, ¿sí? Un triángulo. Por aquí tengo otra cara lateral, sería el otro triángulo. En el fondo, por acá detrás, tendríamos otra cara lateral, otro triángulo. Y aquí tendríamos la otra cara lateral. Insisto, aquí estamos viendo en perspectiva. Este punto en el que se unen todos estos triángulos, en la parte superior, es que se llama ápice. ¿Listo? Es la parte más alta de nuestra pirámide. Todos los lados son triángulos, son isósceles porque los dos lados que vienen aquí formando esta altura, bueno, formando la distancia entre los vértices de la base y el ápice, tienen la misma medida. Entonces estos lados deben tener la misma medida. Y pues la base, como les decía, puede ser cualquier figura. Entonces en este caso tenemos un cuadrilátero, pero puede ser un pentágono o puede ser un hexágono, cualquiera de ellos. Para eso, entonces les voy a mostrar el desarrollo plano de una pirámide. En este caso, tenemos una pirámide, es de base cuadrangular, es de base un cuadrado, si ustedes se dan cuenta acá, la base roja, y pues la pirámide nos damos cuenta que los triángulos azules, todos son iguales entre sí, las distancias que hay entre el ápice, o sea, este puntico de acá, el más alto, y los vértices de nuestra base, van a medir lo mismo. Y el desarrollo plano va a ser similar al que hicimos con el cubo, solamente que en este caso son figuras triangulares. Ustedes hicieron el desarrollo de un, de un pues de diferentes figuras geométricas. Acá nos damos cuenta que es la base, el cuadrado, y a partir de las bases se forma cada uno de los triángulos. Si queremos mirar otro tipo de pirámide, aquí tenemos una pirámide de base pentagonal, es el pentágono nuevamente y cada uno de los lados, que al formarla, pues nos quedaría construida nuestra pirámide.
¿sí? Entonces aquí tendríamos pues el desarrollo 3D y el desarrollo plano, pues ya nos dábamos cuenta que viene siendo directamente esto. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos diferentes pirámides de diferentes bases. Respecto a la base, las pirámides van a recibir pues ese nombre, ¿no? Entonces acá dentro de la clasificación de las pirámides, entonces eh, vamos a mirar la clasificación según el polígono de su base. Entonces, si en la base es un polígono cuadrilátero, entonces el nombre de esa pirámide, pues va, en todos los casos va a ser pirámide y el apellido, por llamarlo de alguna manera, lo va a dar la base. Listo, la figura de la base que tenga. Entonces, en este caso, como la base es un cuadrilátero, pues sería una pirámide cuadrangular. Si la base fuera un pentágono, tendríamos que nuestra pirámide sería una pirámide pentagonal. Y de esa manera, pues iría cambiando respecto al polígono de su base. Entonces, teníamos, qué sé yo, pirámide hexagonal. Entonces, la pirámide hexagonal, pues es aquella que tiene en su base un hexágono. ¿Listo? La pirámide triangular. Triangular, pues vendría siendo el mismo tetraedro. ¿Listo? Donde cualquiera de sus caras es una base y si lo apoyamos sobre ella, pues las caras laterales siguen siendo triángulos. Entonces, también estaría clasificada. Aquí esta clasificación continúa. ¿Listo? Porque viene hasta n número de lados. Entonces podemos tener incluso una pirámide con tantos lados que se parezca a un cono. ¿Sí? Lo mismo que pasa con los polígonos, que entre más lados tenga nuestro polígono, más se va a parecer a un círculo. Con las pirámides pasa lo mismo, porque como la base va en función de los lados, entonces entre más lados tenga, pues si a esto yo le coloco más lados, más lados, más lados, se me va a ir pareciendo cada vez a un círculo. Y pues ahí me quedaría formado un cono. ¿Listo? Entonces pueden haber tantos polígonos, tantas formas de la pirámide, que incluso pueda llegar a parecerse a un a un cono. Eso respecto a las pirámides. ¿Listo? El tronco de pirámide, que es el que vamos a retomar rápidamente. Entonces, tronco de pirámide es una transformación de esa pirámide. Cuando hablamos de tronco de, independientemente de la figura, ya sea de la pirámide, o sea del prisma, o sea del cono, o sea del cilindro, es porque a esta figura, entonces en este caso a esta pirámide, se le realiza un corte paralelo a la base. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo sería eso. Entonces, el tronco de pirámide resulta de realizar un corte paralelo a su base, paralelo a la base. En este caso, a la base de la pirámide, porque estamos hablando pues del tronco de la pirámide. Pero si fuera un cono, entonces en la definición es la misma, lo que variaría es el sólido en el cual se va a realizar el corte. Entonces, paralelo a la base de la pirámide. Entonces, ¿cómo sería el tronco de pirámide? Entonces voy a dibujar una pirámide. ¿Listo? Trabajaré nuevamente con una pirámide cuadrangular. Entonces, hago eso, solo trazo mejor. Listo. Ahí tendría entonces mi pirámide. No, perdón, voy a cambiar de color. Si miramos los lados, entonces tenemos las caras laterales, que son los triángulos que se ven ahí sobre la base. La base es un cuadrilátero. Por la perspectiva parece un paralelogramo, pero podemos también definir que es un cuadrado o un rectángulo dependiendo de la medida. Y el ápice, ¿listo? Que sería la parte más alta. Realizar un corte. El corte tiene que ser paralelo. Entonces haga de cuenta que usted tiene esa pirámide
¿sí? Acá voy a marcar la línea de atrás en punteada porque pues es la que queda detrás de la imagen. Entonces, para que nos dé la sensación de profundidad, que es la que está atrás. Haga de cuenta que usted toma un elemento y corta ese cono, esa pirámide, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al usted hacer el corte, nos va a quedar que es como si yo directamente le quitara esa parte superior. Entonces me quedaría nuestra figura de esa manera, ¿sí? Porque es como tener la pirámide completa y quitarle una parte de encima. Este corte que está acá, que hice ahí o que está representado por ese plano rojo, es paralelo a este que era inicial, que es inicialmente la base. Entonces, claro, si aquí reconstruimos nuestra pirámide, pues nos va a quedar la que teníamos inicialmente, ¿sí? Entonces, directamente, cuando hablamos de cono, de tronco de, en este caso, tronco de la pirámide, es corte la pirámide de una manera que sea paralela a la base y pues quite la punta y deje solamente la porción que hay entre la base y el corte. A ese segmento es a lo que se le llama cono de pirámide, perdón, tronco de pirámide. ¿Listo? En este caso sí vamos a tener dos bases, una base mayor y una base menor. ¿Sí? Que ambas bases van a tener la misma forma. Entonces, si nuestra base era un cuadrilátero, entonces la base menor, o sea, donde hice el plano, donde hice el corte, también va a ser un cuadrilátero. Si fuera un pentágono, entonces la porción que me queda acá a la hora de hacer el corte también va a ser un pentágono. Se va a conservar la forma. Lo que va a cambiar es el tamaño. ¿Listo? Entonces, que para quienes son llevan más tiempo en el colegio recordarán que por allá en sexto y en séptimo hacíamos un ejercicio de ampliar imágenes llamado homotesia. Y la homotesia es básicamente este mismo ejercicio, porque partimos de un punto de fuga, una imagen inicial y queremos ampliarla, entonces a partir de las proyecciones o reducirla, que fue lo que se hizo en este caso. ¿Sí? Entonces es un ejercicio similar. Ahí tendríamos entonces dibujado nuestro tronco de pirámide. ¿Listo? Como les decía, independientemente de la forma que tenga la base, el tronco de pirámide tiene esa misma definición y la construcción es de esa misma forma. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el tronco de pirámide. En este caso, claro, la definición va a cambiar un poco. Ya no va a ser que los lados, evidentemente, no son triángulos. ¿Sí? Las caras laterales, ¿qué forma tienen en este caso? ¿Son en forma de qué? ¿Qué polígono se forma en las caras laterales de un tronco de pirámide? Romboide, no. O sea, romboide no, porque aquí tenemos un par de lados paralelos. ¿Listo? Recordemos que en el romboide los cuatro lados son paralelos. En este caso solamente tengo dos lados paralelos. Es otro de los tipos de cuadrilátero. Pues queda en forma de trapecio, ¿no? Quedan trapecios, exactamente. Fíjense que aquí, esta figura de acá es un trapecio. ¿Sí? Si yo voy a ubicar, a dibujar, entonces aquí la del lado, entonces esta figura que está aquí al lado es otro trapecio. Entonces, en este caso, efectivamente, las caras laterales son en forma de trapecio. ¿Listo? De trapecio. Y puntualmente nos van a quedar en forma de trapecio isósceles. Porque los lados, o sea, estos dos lados que están aquí en las líneas azules, este lado, este lado, este lado, van a tener la misma longitud. ¿Listo? Van a tener la misma longitud porque las bases son paralelas. Y la otra característica es precisamente respecto a las bases. Y es que las bases son de igual forma, pero de diferente tamaño.
tamaño. Si nos vamos a términos ya geométricos como tal, estaríamos hablando de que las bases son proporcionales y son semejantes. Son semejantes. Que nuestras bases son semejantes. Entonces, tienen la misma forma, ¿sí? Entonces, si la base era un cuadrado, les decía, el corte también va a ser un cuadrado, y lo mismo independientemente del polígono que sea, y van a ser, los lados van a conservar la proporción. ¿Listo? En este caso, para definir la altura, que a veces caemos en el error de decir, ah, pues la altura es la medida de ese ladito azul. No, la altura es la distancia entre las dos bases. Entre las dos bases. Recordemos que las distancias se calculan a partir de la distancia mínima, es decir, el lugar más cercano entre los dos objetos. En este caso, pues tendríamos dos maneras para medir distancias, ¿no? La distancia de la base roja a la base negra podría ser aquí por la línea azul o podríamos medirlo de esta forma. Y pues creo que ustedes se dan cuenta, aquí forma un triángulo. Como esta recta es perpendicular, pues me forma un triángulo rectángulo y sabemos que en cualquier triángulo la hipotenusa, que vendría siendo este lado, es más largo que cualquiera de los otros dos lados. Entonces nosotros vamos a medir la distancia más cercana, que vendría siendo precisamente esta altura. ¿Listo? Aquí podemos ver la altura. O de centro a centro. Podemos ubicarlo y ahí estaría nuestra altura. ¿Vale? Entonces la altura es esa distancia entre las dos bases. Si hablamos de la pirámide completa, si hablamos de la pirámide completa, entonces aquí voy a dibujar una pirámide con un poco de menos perspectiva. Tendríamos que esa... A ver, un segundito. Trato de dibujarla sin fallar en el intento. Eso. Entonces tenemos que en una pirámide completa la altura se va a medir entre el ápice y la base. Entonces esta altura aquí forma ángulo de 90 grados con la base. Eso es lo que vamos a identificar como altura. ¿Listo? Siempre la altura va a formar ángulo de 90 grados con la base o con el lado opuesto en el caso de que sea un sólido, un polígono, perdón. Entonces acá en el tronco de pirámide esas serían sus características principales. Listo, esa sería la parte de pirámide y de